Cuenta la leyenda que detrás de toda creación humana hay unas cosas fantasmagóricas y míticas llamadas arquetipos. Se dice que si nos paseamos alegremente por las galerías de un museo de arte, es posible apreciar arquetipos. Si recorremos la majestuosa arquitectura de un templo sagrado, hallaremos arquetipos. O si atravesamos los pasillos y pisos de alguna institución o edificio, nos toparemos de igual manera con algunos arquetipos. Si miramos la ventana, habrá arquetipos. Si no hacemos nuestra tarea, habrá arquetipos. Y lo más importante para nosotros como tarotistas, si hojeamos las cartas del tarot, adivinen qué, encontraremos una monstruosa cantidad de arquetipos. Así que las preguntas que deberíamos hacernos en torno a este raro y misterioso término, denominado como arquetipo, son: ¿qué diantres significa esta palabra tan enunciada en el mundo de la psicología y lo espiritual? Y si en realidad todo esto tiene una relación con nuestra muy querida baraja de tarot. Pues muy bien, resulta que la evolución de esta resonante palabra es bastante extensa. Se requeriría de un espacio muy amplio para captar de una manera total su gran complejidad. Pero debido a que me he topado con que la persona encargada en popularizar este término en los ámbitos de la psicología, la magia y las corrientes espirituales, a saber, el famoso médico y psiquiatra Carl Gustav Jung, afirma que arquetipus o arquetipo es una paráfrasis explicativa de la idea o del eidos platónico. Ha despertado en mí el deseo y el pretexto ideal de ofrecerles una explicación distinta a las halladas comúnmente en torno a los arquetipos, para así poderlos llevar por un breve recorrido histórico y contextual acerca de los postulados filosóficos más importantes relacionados con esta teoría, con el fin de comprender un poco mejor la concepción y los conocimientos que este controvertido psicochamán suizo trató de construir y plasmar a través de su obra. Podemos comenzar esta historia en el siglo V a.C. en la antigua Grecia, ya hace muchísimos caldos atrás, cuando los primeros filósofos, denominados como los físicos, utilizaban el término arqué o arjé, raíz de la que se compone la palabra arquetipo, para designar lo que ellos creían era la materia primordial que sustentaba y daba origen a todo lo demás hallado en el universo. Algunos de ellos apostaban a que tal origen o arqué podía ser apreciado y deducido de elementos simples como la tierra. Así es, la tierra común encontrada por todas partes, en nuestras macetas o en el bosque. Otros entusiastas de los fundamentos apostaban por el contrario a que el candidato perfecto para ocupar el puesto de materia sustancial debía de ser el aire. Y otros más, en cambio, llegaron a pensar que ese principio podría ser el agua o hasta el fuego. De alguna manera, todos estos grandes pensadores de la antigüedad se las arreglaron para formular genuinos y elocuentes argumentos del por qué les parecía que esto era así. Posteriormente, en un giro revolucionario del pensamiento acerca del cómo se concebía la constitución del mundo, el filósofo griego Platón propone y desarrolla un nuevo concepto nombrado como idea o eidos en griego, el cual viene a proponer una radical diferencia entre lo que sucede con un mundo material y meramente físico, con el cual interactuamos a través de nuestros sentidos, y un mundo que podríamos por el momento llamar intelectual, en el cual intervienen otras facultades muy específicas del espíritu humano, como la razón o la imaginación. Esto para poner de manifiesto que la fuente o el origen de todas las cosas del universo no podría hallarse en algún elemento del mundo físico, ya que según el razonamiento platónico, la materia física se encuentra en un estado de constante cambio, debido a sus imparables ciclos de destrucción y generación, por lo que no sería lícito hablar de un estricto estado original. A lo mucho, podría estarse hablando de un eslabón aislado en toda esa cadena de constantes eventos en los que se está entrelazado, pero nunca como tal de un estado principal del cual se origine todo lo demás. En cambio, la configuración inmutable que manifiestan los conocimientos, conceptos o ideas propuestas desde esta concepción son las candidatas perfectas para ocupar el puesto de esa tan buscada fuente original. El caso clásico que ejemplifica esto que estoy tratando de dar a conocer es el de la figura del círculo, en el que por un lado existe el concepto, el conocimiento o la idea bien definida de lo que es un círculo y que va a seguir permaneciendo a través del tiempo y las generaciones, y otra cosa muy distinta es el hecho de que identifiquemos a un objeto concreto del mundo físico con forma circular,
del cual sabemos que si lo sometemos a un riguroso análisis, nos percataremos de que este no tiene la forma exacta y perfecta de un círculo, además de que sabemos también que en algún momento de su existencia, por estar hecho de materia física, comenzará a tomar otras formas en su proceso de destrucción. Por lo que, continuando con el razonamiento platónico, es necesario distinguir que una cosa son las ideas o los conceptos que estructuran a la forma perfecta e inmutable de lo que compone a este universo, y otra cosa muy distinta son los objetos concretos y materiales, los cuales precisamente son creados o moldeados a partir de dichas estructuras o moldes originales, que como ya decíamos fueron nombrados con la palabra inventada por Platón como ideas. Ahora bien, antes de que esta afirmación acerca de la idea platónica se preste a confusiones, es necesario explicar también que dentro de la cosmogonía filosófica que articula el pensador de grandes homóplatos, la palabra idea no comparte el mismo contexto y significado del que goza el concepto hoy en día, como esa especie de construcción subjetiva que habita solo en la mente del individuo que la piensa o la imagina, sino que muy por el contrario debemos pensar y tener en cuenta que las ideas platónicas fueron concebidas como unas entidades independientes a nosotros, las cuales no necesitan de ser pensadas o imaginadas para existir, puesto que existían por sí mismas en un especulativo reino creado por Platón bautizado como el Topos Uranus, que quiere decir la tierra más allá del cielo, añadiendo además que tales ideas poseían las características de ser perfectas, inmutables y eternas, a las cuales, según la teoría platónica, solo se pueden llegar a percibir o podemos tener acceso a ellas mediante las facultades más elevadas del alma, como la razón, el intelecto, la intuición, la espiritualidad o incluso el amor, pues solo a través de lo más prístino del alma se puede tener una interacción con la perfecta unidad y sustancia de esas ideas que componen y dan origen y forma a toda la contingencia y multiplicidad de cosas que habitan este mundo material. Hagamos un pequeño ejercicio para que se entienda mejor la lógica de este tipo de razonamiento, así como la época en la que estaba sumergido este famoso filósofo, que como ya verán podría mantener su vigencia hasta hoy en día. Tómense un momento para pensar e imaginar una mesa, un objeto que todos podríamos reconocer e identificar con mucha facilidad y hasta con cierta objetividad. ¿Ya lo tienen? De alguna manera todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo con la palabra mesa. Sin embargo, el asunto se complica bastante si ponemos de manifiesto la imagen concreta que cada quien pudo crearse acerca de este objeto. ¿Cómo imaginaron su mesa? Porque podría haber una cantidad infinita de formas y materiales que estructuren a este artilugio. Hay mesas hechas de madera, de vidrio, de plástico, cuadradas, circulares, con 8 patas, con 4, con una o incluso sin ninguna de ellas. Mas nuestra intuición y lógica, además de todo el discurso que nos aporta Platón, nos puede llegar a sugerir que hay algo en las mesas que posibilita que las identifiquemos como tal sin importar su materialidad o contingencia. Así que las preguntas filosóficas que surgen en este punto son: ¿qué es aquello que a una mesa la hace ser mesa, si como ya vimos no es nada encontrado en su materialidad? ¿Y qué es aquello que tiene en común con todas las demás mesas existentes o imaginarias para que su definición se refiera solo y únicamente a una mesa? La respuesta que nos ofrece Platón, como ya lo habíamos indicado, es una sustancia distinta a la física, a la que se le dio el nombre de idea, y en este caso específico, la idea de la mesa, que podemos pensarla como el molde originario que el fabricante de mesas o cualquier persona tuvo que haber percibido en algún momento con sus facultades superiores del alma, para poderla fabricar o identificar exitosamente. Si alguna vez han escuchado lo que se dice en torno a los arquetipos de Jung, seguro que comienzan a notar las similitudes entre tal concepto y las ideas platónicas. Pero para que esto se haga todavía más notorio, falta aclarar que el concepto de idea formulado por Platón no se agota únicamente en objetos físicos y concretos como la mesa de nuestro ejemplo, sino que tales ideas también son partícipes de todo tipo de objetos existentes, como los intelectuales, los sentimentales, los morales o los espirituales. Es decir, si existe la idea de un león, la idea de una casa,
la idea de un carro y de otros varios objetos concretos, pero también existen, por ejemplo, la idea de la justicia, la idea de la belleza, la idea de la sabiduría, la idea de la tristeza, la idea de un padre, la idea del amor, la idea de los números, del círculo, del alma, del bien, de Dios, etc. Sin embargo, para el gran infortunio del titánico proyecto platónico, la naturaleza tan compleja de la tarea de conectar y explicar todos los objetos posibles de todos los planos existenciales a través de este término tan revolucionario para su tiempo, nunca llegó a tener una resolución totalmente satisfactoria, por lo que tales entidades inventadas por Platón, de las que hemos estado hablando hasta ahora, a saber las ideas platónicas, siempre conservaron e incluso conservan aún hoy en día, en su significado actual, ese aire misterioso del cual no se puede decir mucho con exactitud. Podríamos apostar o conformarnos simplemente con que esa presencia fantasmagórica de las ideas se relaciona con nuestra alma o mente de una manera natural o mágica. Todavía en estos tiempos contamos con múltiples posturas y escuelas radicalmente distintas entre sí, con su propio enfoque acerca de lo que son las ideas, cómo se generan y cómo se relacionan con nosotros. Pero para ya dejar este episodio platónico atrás y proseguir con nuestra historia y tema, hagamos una rápida parada en la filosofía inglesa del siglo XVII, principalmente con los grandes pensadores John Locke y David Hume, los cuales convierten o conciben a las ideas, ahora sí, como un contenido mental hallado en algún lugar de la constitución física de los individuos. Un nuevo paradigma que va posibilitando en los siglos posteriores la creación formal de disciplinas como la psicología, encargada de estudiar los contenidos del alma o la mente, así como todas sus manifestaciones, hasta la muy contemporánea psiquiatría, que volteando a ver los nuevos objetos físicos como las neuronas o los neurotransmisores descubiertos con las nuevas tecnologías, retorna a basar sus postulados e indagaciones en datos y mediciones meramente empíricas. Así, una vez puestas todas estas cartas sobre la mesa, podemos percatarnos de las condiciones que le permitieron a Carl Gustav Jung subirse al tren de la lógica platónica, reformulada por el pensamiento moderno para ir en pos de esas ideas, principios o moldes originales que logren aportarle un fundamento y sustento a su teoría psicológica y psiquiátrica, solo que por su campo y propósito de investigación, proporcionados por la misma psicología y el psicoanálisis fundado por Sigmund Freud, otra pieza muy importante de la historia que estoy relatando, de la que hablaremos posteriormente, Jung no trató de encontrar como científico o filósofo el origen de todas las cosas del universo, sino que más bien enfocado únicamente en las manifestaciones y sustratos del espíritu humano, aplicó toda su riqueza e inspiración intelectual para buscar y enfocarse solo en aquella materia fundamental que explique y justifique la personalidad del pensamiento y desarrollo del alma humana, así como todas sus trabas, complejos y vicisitudes, lo cual lo lleva justamente a tocar puerto en aquello que Carl Gustav Jung, a lo largo de sus escritos y razonamientos, le pareció bien denominarlo como arquetipo o arquetipos. Así es, ese misterioso término que nos está llevando a realizar toda esta travesía. Esos supuestos moldes principales con los que piensa el psicólogo analítico se fabrica en general la vida anímica de todos los seres humanos. No obstante, la suerte y el destino de la que penden todas las afirmaciones junguianas no se logran alejarlo bastante del incompleto y especulativo discurso creado por el filósofo griego Platón. Muy seguramente, si ustedes se han dado a la tarea de investigar seriamente qué son los arquetipos de Jung o en general los arquetipos en la psicología, han quedado muy confundidos o mareados, o simplemente han podido retener alguna definición que se llega a sentir totalmente vacía o nebulosa debido a que no se puede llegar a tener una intuición concreta de que tal afirmación sobre aquellos contenidos mentales sea precisa o no. Los invito a leer la obra junguiana si es que no lo han hecho, para que se percaten por ustedes mismos que sus escritos no están estructurados con una metodología o rigurosidad ni científica, ni filosófica y tal vez ni siquiera psicológica, ya que en general no se desarrollan dentro de un modelo deductivo, sino que más bien lo que uno va encontrando a través de sus páginas son varios ejemplos que expresan una fenomenología psíquica muy particular, que Jung, por su gran ingenio, por su elevado bagaje cultural
y por su certera astucia, excelsas características de su mente que definitivamente no pueden negarse, se da el lujo de hilar y acomodar en una especie de juicio inductivo la veracidad y evidencia de sus postulados y afirmaciones. Y si acaso esto de los juicios inductivos no les suena para nada, pueden consultar rápidamente acerca de la diferencia entre los procedimientos de un método deductivo y uno inductivo, para que se percaten de las grandes metidas de pata que podemos llegar a cometer por dejarnos conducir y tener como verdades absolutas las conclusiones que este tipo de razonamiento nos puede proponer. Además, si se dan a esta tarea de investigación, seguro que mejorarán mucho sus lecturas, ya que si llegamos a distinguir entre los juicios o formulaciones deductivas e inductivas que se presentan en una tirada de tarot y aparte sabemos cómo integrarlas, podríamos crear lecturas todavía más certeras y atinadas, precisamente por saber darle su justo lugar a todos esos casos inciertos que dejan fuera los juicios inductivos. Dejen su comentario si quieren que haga un video al respecto de estas distinciones. El caso es que por todo lo anterior dicho, podemos llegar a notar que los arquetipos junguianos siguen manteniendo, al igual que las ideas platónicas, ese aire de indefinibilidad, de incomunicabilidad y por lo tanto de incomparabilidad, debido a que en el relato junguiano cada persona da cuenta o representa los arquetipos que están interviniendo en él de maneras muy subjetivas y distintas a las que otras personas podrían expresar o plasmar, ya sea a través de sus sueños, trances, arrebatos místicos o padecimientos psicológicos, cerrando con esta suerte la vía para hallar figuras o imágenes concretas que nos remitan de una manera unívoca a determinados arquetipos. Solo quedaría abierta la posibilidad de encasillar mediante un juicio arbitrario a qué categoría o arquetipo pertenecen las manifestaciones que una determinada persona llegue a presentar. Luego, otra desafortunada similitud que continúa haciéndose presente entre la teoría platónica y la junguiana es que, aunque ya no sea vigente el postulado de un literal y concreto reino más allá de lo que se puede ver en el cielo, como en la cosmovisión platónica, seguimos manteniendo hoy en día un reino o una espacialidad totalmente especulativa y alejada del mundo tangible, la cual denominamos ahora como mente, psique, alma o espíritu, en la que cree Jung habitan en armonía o en discordia sus arquetipos. Y por último, al igual que la teoría platónica, se puede llegar a percibir en los arquetipos de Jung una especie de existencia independiente o ajena a las personas concretas que los manifiestan. Porque aunque con el nuevo paradigma de la visión psicológica que coloca a las ideas, a los arquetipos o a cualquier otro contenido mental en el confinamiento de una aparente corporalidad de los individuos, lo que se afirma al final es que como una especie de gen o cromosoma que da forma a una determinada corporalidad en las especies, los arquetipos, en equiparables condiciones, con un número específico y una dinámica determinada, preexisten o por lo menos pueden ser pensados aisladamente a la personalidad concreta expresada por cada persona. Una condición necesaria para que pueda predicarse la universalidad de la que nos relata Jung gozan sus arquetipos, para así poder aplicarse o por lo menos observarse en toda persona habida y por haber, sin importar o tomar en cuenta su cultura, su época o condiciones materiales, ganando así los arquetipos, como decía, una especie de vida independiente y hasta podría decirse que omnipresente, de la cual depende la configuración anímica general de la humanidad, y no más bien al revés, considerando la posibilidad de que cada persona pueda crear sus muy particulares y propios arquetipos desde su subjetividad, ya que esta última forma de articular el fenómeno psíquico que analiza Jung abriría un número y una forma infinita de arquetipos, imposibles de agrupar en una teoría simple y bien definida como la que se pretende lograr. Se tendría que abandonar toda pretensión de universalidad si se quisiera continuar por este camino. Por lo tanto, la primera conclusión o advertencia a la que podríamos estar arribando al querer unir el mundo del tarot o en general de los senderos espirituales con los arquetipos de Jung es que por mucho sentido que puedan parecer tener las teorías, afirmaciones o razonamientos junguianos acerca de los arquetipos, estos no logran construir como tal objetos susceptibles de conocimiento que nos permitan compararlos rigurosamente con los arcanos del tarot y en realidad con ninguna otra cosa más. Por lo que si ustedes se integran a estas pintorescas figuras de Jung en sus estudios o prácticas con el tarot,
tienen que tener muy presente que podrían estarse embromando, o peor aún, embromando y enloqueciendo a sus consultantes o alumnos en la fantasía cosmogónica creada por Carl Gustav Jung, poblada por especulativas entidades arquetípicas y reinos mentales que, como ya vimos, no se distinguen mucho del hipotético mundo y filosofía creadas por el gran pensador griego Platón, lo cual no debería de ser ninguna sorpresa, pues justamente la sentencia de las palabras expresadas por Jung, en donde él mismo reconoce que sus arquetipos no son otra cosa que una paráfrasis explicativa de la concepción de la idea platónica, nos deja deducir o pensarlo de esta manera. Claro está, si es que tenemos los conocimientos previos acerca de la teoría platónica, porque de lo contrario simplemente no tendría mucho sentido la citada frase de Jung. ¿Ustedes sabían que si se consideran partícipes del discurso arquetípico de Jung, están siendo de fondo también platónicos? De alguna manera, las sentencias junguianas nos demandan estudiar varias obras o postulados de grandes pensadores y filósofos, como lo son Filón de Alejandría, San Agustín de Hipona o Levi Drew, con las cuales también compara a sus arquetipos. Pero, por el momento, la enunciada cita de Jung acerca de las ideas platónicas ha sido para mí el pretexto ideal para conducirlos por este pequeño recorrido filosófico, precisamente para superar algo de ese pretexto y conformar por lo menos un poco de contexto. Pero más allá de lo que nos pueda revelar esta comparación entre dos autores, la precisa advertencia que me gustaría que tuviéramos siempre presentes como tarotistas corre por el lado de considerar que, como cualquier religión o postura filosófica o espiritual, que aunque construya sus objetos, entidades, espíritus y divinidades basadas en fuertes y profundos razonamientos, carecen de referentes concretos que nos permitan compararlos con la verdad producida desde otra perspectiva de la misma naturaleza. Lo único que se puede hacer en estos casos, y con este tipo de sentencias, se me ocurre, es por un lado, como buenos creyentes, tener fe, ya sea con razón o con ingenuidad, en todo aquello que se predica acerca de tales mundos y universos especulativos, fantasmagóricos y mitológicos. O por el contrario, embarcarnos en batallas con estas misteriosas cosmovisiones para refutarlas, superarlas, integrarlas de una nueva manera, o vaya a saber todo lo que alguien pueda proponer con sus recursos y genialidades, aunque eso sí, muy probablemente tan solo para consolidar o postular todo un universo especulativo, es decir, solo sería sacar un clavo con otro para dejar el nuevo como sustituto. No hay que tomarse con ninguna ligereza los títulos que se le concedían a este controvertido médico del siglo XX, como chamán, mago, gurú, alquimista o guía espiritual, porque por lo menos, a mi parecer, esa fue la figura que más se esforzó en construir, ejercer y sostener. Habría que tener presente también, por este lado, la herencia o la marca que, para bien o para mal, el padre de Jung, un clérigo de la iglesia calvinista, dejó sobre él, que lo llego a mencionar porque, por lo menos desde mi perspectiva, logra llenar todavía de más sentido la obra y la tarea junguiana de crear una nueva concepción de los fenómenos espirituales o anímicos, como un claro ejemplo de esos diálogos entre la diferencia de dos universos especulativos que mencionaba hace rato. Y además también lo traigo a colación porque podría abrir otro hilo de debate para pensarnos el destino de los seres humanos. Aquel de cuestionarnos el de si es más influyente la existencia de ciertas fuerzas universales o trascendentales, como en este caso los arquetipos junguianos, en nuestras vidas, o si por el contrario, otras cosas muy particulares como el ser y la figura de nuestros padres o las personas que nos criaron son quienes ejercen en su muy particular forma de existir una fuerza superior todavía más detonante en el desenvolvimiento de nuestra vida anímica y psíquica. Ya sabrán que hay toda una variada existencia de prácticas que giran en torno a nuestra genealogía, como la sanación del árbol familiar o las constelaciones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es más trascendente e influyente para nuestra vida? Déjenlo también en los comentarios. Sin importar por ahora cuál sea el caso, sería bastante pertinente aclarar en este punto que de ninguna forma me estoy refiriendo negativamente o despectivamente a los universos especulativos, religiosos o filosóficos. Ojalá y de ninguna manera se me esté interpretando así. Más bien considero, justamente como persona de fe, y por todos los casos que he presenciado muy cercanamente, el cómo algunas figuras de gran autoridad religiosa, espiritual o moral, como en este caso la figura controvertida de Carl Gustav Jung,
pueden dotar de un nuevo sentido, vitalidad y ser a una persona en específico o extraordinariamente a toda una época y sociedad. Aunque solo llegue a ser otro clavo, el sustituto de la anterior incrustación, pienso que lo verdaderamente importante es que ese nuevo clavo no llegue a ser exactamente el mismo que el anterior, sino que más bien esté dotado de toda una nueva significación que logre aportarnos o darnos una nueva dirección para reformular lo que la anterior cosmogonía nos proponía. De ahí la invitación que hago con este tipo de dinámicas a que hagan sus propias investigaciones, diálogos y construcciones, para que vayan confabulando de sentido y forma por ustedes mismos el mundo y prácticas que realicen. Y al mismo tiempo tener muy presente que aun con toda la vitalidad y significado que logremos crear en determinado momento, esas nuevas creaciones nunca logran escapar del todo de los peligros del fanatismo o del enajenamiento. Si son lectores de tarot o se mueven en círculos relacionados al desarrollo espiritual, seguro que conocen a más de un desquiciado con quien de plano ya no se puede hablar más allá de sus 5 figuras arquetípicas o su cerrado constructo metafísico. O incluso, hablando de tarot, podríamos quedarnos encerrados en nuestros muy preciados 78 arcanos, justamente porque se ha llegado a creer y tener la plena convicción de que el mundo y realidad se agotan en eso que consideramos como una verdad absoluta que nos gobierna y gobierna a todo lo demás, abandonando nuestro ser y posibilidades futuras en ello. Pero regresando a Jung y a las problemáticas del tarot, de la mano ahora también con la enajenación y la locura, se abre el tiempo perfecto para mencionar el interesante hecho y fenómeno histórico y contextual en el que Carl Gustav Jung inscribe sus libros y obra, que le permitieron arroparse de un espíritu simultáneamente tanto como mágico o espiritual, como científico y racional, que en realidad son toda una compleja marea de fenómenos cruzados, pero que desde mi punto de vista algunos tienen más relevancia que otros, por lo menos para nuestro campo de estudio y prácticas, los cuales serían la globalización, la anunciada muerte de Dios, la denominada posmodernidad y el muy influyente y contagiable movimiento New Age, que todavía no sé si surgen como una respuesta necesaria y natural para toda la mezcolanza que se está viviendo y que seguimos viviendo, o simplemente fue el resultado lógico por toda la ola de caos que arrasó y que nos sigue arrastrando, pero que de cualquier forma genera y permite un aparente mundo en el que no hay reglas o se piense en un montón de ellas, pero que terminan finalmente por anularse o contradecirse, permitiendo además por ende un mundo en el que todo puede ser válido, y un mundo en el que cualquier cosa se pueda mezclar con otra para producir un montón de productos quiméricos y aberrantes en su gran mayoría, porque por otro lado, como en todo lo malo siempre hay algo bueno y viceversa, también ha dado sus frutos excelsos y exquisitos que solo pudieron haber surgido como una manifestación de las nuevas eras y tiempos. Un ejemplo muy claro y tangible lo podemos apreciar con todo el fenómeno musical, sus múltiples géneros, sus más raras y contradictorias mezcolanzas, y música que aparece o se siente como no música. Para nosotros como tarotistas, el New Age es el mejor ejemplo de este escenario en donde podemos ser científico-magos, espirituales y no religiosos al mismo tiempo, combinar las religiones y prácticas espirituales de la manera más ridícula posible y hasta invocar toda frase de teorías científicas o filosóficas sin un verdadero compromiso de por medio, porque a final de cuentas tampoco hay un manifiesto único que indique y defina qué es el New Age, sino que más bien su misma percibividad lo podría estar catalogando como un movimiento en el que se puede hacer y creer lo que se te dé la gana o te venga mejor. En este sentido, no sé cuál sea su postura o sus creencias, porque de esto dependerá el que le tomen más o menos importancia al hecho de conjugar con toda libertad y a conveniencia las creencias personales o especulativas con los conocimientos o sentencias más rigurosas, como las formuladas desde la ciencia o por lo menos con aquellas que abren una vía de ser corroboradas. Y así, cero profesar sin ningún tipo de problemática una buena o una mala pseudociencia o una pseudomagia o hasta un pseudotarot, porque sí,
Otro fenómeno muy interesante que sucede y que no se puede negar es que aunque por muy ridículas o raras que puedan parecer las prácticas elaboradas dentro de New Age, estas pueden llegar a tener un impacto muy significativo y positivo en la vida de las personas. Así que aún con todo y el que mi argumento acerca de Jung y sus arquetipos sea correcto, queriéndolos catalogar como un discurso meramente especulativo y no más bien psicológico como él lo quiso proponer, no nos quita la posibilidad como tarotistas de ejercer una muy eficiente práctica psicológica o pseudopsicológica con el tarot basada en las elucubraciones de este místico y mágico psiquiatra suizo. Así que si les funciona o les viene bien, como a la New Age lo permiten, pues síganlo implementando. Sus muy buenas razones de ser tendrá. Por lo menos mi caso, como ya podrán percatarse, es el de esforzarme siempre por tener una precisión y claridad acerca de cuál es el campo de la magia, cuál el de la ciencia, cuál el de la psicología, el de la religión, el de la espiritualidad, el de la mitología o de la poesía o el arte, no para tenerlos separados y archivados aisladamente para siempre de una manera muy cuadrada, sino más bien para que en este saber distinguir con precisión qué es una cosa y cuál otra, poder crear las mejores fórmulas y combinaciones y no confundirse o enloquecer en el proceso de estudiar o realizar lecturas de tarot. Y así por ende, enunciar y utilizar las más precisas y clarificadoras palabras cuando se hable de y desde el tarot, o sea, en las lecturas o clases de tarot. Mi postura personal en cuanto al tarot es que esta maravillosa baraja es capaz de absorber o reflejar cualquier tipo de conocimiento y no tan solo el psicológico. Una clara prueba de ello me parece que podría ser toda la incontable literatura y cantidad de barajas que han sido creadas y que al parecer van a seguir creándose, reflejando precisamente esa necesidad e interés de volcar en las imágenes o explicación del tarot todos los nuevos conocimientos y sabidurías que va generando constantemente la humanidad. En su momento, se llegaron a plasmar, por ejemplo, de una manera muy literal, la sabiduría de la Cábala a través de sus 22 letras hebreas, o también los muy propagados símbolos de la astrología. Así que siguiendo esta lógica, habrá o ya hay por ahí una especie de tarot científico que incluya la dinámica o lo que podríamos catalogar como lo arquetípico de una geometría o de una función o derivada, pensando en las matemáticas o nociones como la de la relatividad o la inercia pensando en la física, es decir, una baraja que permita una relación factible y unívoca entre los arcanos del tarot y unos arquetipos científicos psicológicos. Si ustedes saben de la existencia de una baraja así, ojalá y pudieran darnos la noticia, o si por el contrario no existe tal cosa, sería muy buena idea comenzar a crear. Pensar el cómo podemos aplicar estas figuras a nuestra vida, o por lo menos pensar qué arcanos del tarot tradicional son los que podrían reflejar este tipo de conocimientos o dinámicas. Y bueno, ya por último, para ir cerrando esta exposición, me gustaría invocar, para hacerle justicia y no dejar solamente en el terreno de lo especulativo, a la obra y pensamiento de Carl Gustav Jung, así como a todos sus seguidores, y discursos basados en sus razonamientos, el hecho de que Jung, inspirado y de alguna manera respaldado por la teoría de su mentor y maestro Sigmund Freud, el creador y padre del psicoanálisis, coloca o eleva a la psicología a un nivel por encima de cualquier constructo humano, al establecerla como una especie de sustrato sobre la cual descansan todos los demás conocimientos. Esto debido a que el proceso de psicoanálisis o psicología analítica, que es como termina por llamar Jung a esta práctica después de perder el juicio legal en contra de Freud, comienzan a revelar el cómo toda creación o manifestación humana, ya sea intelectual, religiosa, artística o de cualquier otra índole, es susceptible de ser retrotraída a ciertos principios u organizaciones psíquicas primarias, siendo este terreno en donde Jung termina por fundar y establecer los arquetipos que a él le parece haber encontrado. Pero, como acabo de señalar, esto es un planteamiento que solo pudo haber sido elaborado a partir de que Sigmund Freud inaugurara el nuevo y aún misterioso campo de investigación denominado como el y lo inconsciente, ya que a partir de ese momento aparece para la humanidad la posibilidad o la vía de investigar e indagar en todo lo que se encuentra oculto tras la simple apariencia o la literalidad de lo que las personas manifiestan o expresan en sus decires actuares conscientes y racionales, ya sea que se analice en la cotidianidad de su vida o en las grandes articulaciones que la dotan de significado y orden,
como lo son los discursos mitológicos, filosóficos o científicos. Así que bajo esta óptica podríamos afirmar que efectivamente el tarot refleja principios psicológicos y por lo tanto no sería lícito elaborar toda una práctica psicológica mediante sus imágenes. Solo que no debería de entusiasmarnos mucho esta afirmación en cuanto a la posibilidad de poseer una verdad de lo que es el tarot y para qué se utiliza, ya que bajo esta forma de plantear las cosas, los arcanos del tarot estarían revelando algo a sus usuarios en la misma medida en la que lo estaría reflejando cualquier construcción o manifestación humana. Podríamos elaborar prácticas psicológicas con cualquier juego de baraja, como la muy famosa Lotería Mexicana, encontrar la psicología detrás de una arquitectura o monumentos en específico, e incluso hallar algunos principios psicológicos en lo relacionado a la cocina y la gastronomía. Por lo que en este sentido no habría mucha relevancia en indagar acerca de si el tarot expresa o no los principios de una psicología, o por lo menos algo de la profundidad del alma o mente humana, ya que se daría por hecho que sí lo hay. Más bien parados en este punto, lo que podríamos preguntarnos es si el tarot en verdad refleja o contiene en sus imágenes todos los principios psicológicos que expliquen y den forma a toda la gama de posibilidades humanas, dado que muchos tarotistas, y en este caso también Jung con sus arquetipos, apuestan a que efectivamente es posible construir algo así, ya que desde ambos casos se estaría afirmando que una serie finita de figuras, imágenes o símbolos, 8 en el caso de Jung y 22 o 78 en el caso del tarot, son perfectamente capaces de explicar toda la dinámica de la universal vida humana, lo cual para mí resulta una afirmación con la que definitivamente no podría estar de acuerdo, dado que me parece una sentencia del orden de lo absurdo y además también bastante pretenciosa. Habría que primero demostrar la existencia efectiva de los arquetipos para que dejen de ser tan solo una idea especulativa, y luego demostrar si el número de arquetipos postulados son todos los existentes y lo suficientes como para abarcar la completud de la vida humana, lo que a su vez demanda el demostrar o justificar, como algo derivado de esto último, que en efecto se está en la posesión del conocimiento absoluto de los comportamientos humanos como a manera de enciclopedia, pues se tendría que conocer con necesidad su total posibilidad para poder relacionarla con los arquetipos o los arcanos del tarot. Díganme si a ustedes no les parece muy pretencioso y arrogante una afirmación de esta naturaleza. Es andar afirmando que ya se conoce con exactitud el cómo, el cuándo y el porqué de toda persona habida y por haber. Seguramente ya les pasó o les pasará que no fueron capaces de atender o resolver el caso de una lectura de tarot porque iba más allá de los propios límites de lo que los arcanos proponen, o incluso mucho más allá de lo que una persona podría comprender de otra. Por lo menos en mi experiencia, he atendido muchos temas y casos en los que, aun siendo específicamente anímicos o psicológicos, escapan a lo que las imágenes del tarot podrían explicar y satisfacer, aunque acepto que esto también pudo haber sido por una mera ineptitud mía. Sea como sea, por ahora yo apuesto o estaría más bien en el bando de la lógica freudiana que nos comunica o nos pone al tanto de unos pensamientos o imágenes primitivas, que de alguna manera, un tanto forzada, podríamos pensarlas como análogas a los arquetipos junguianos, por su sentido de molde original, pero que sin embargo no se estructuran bajo la organización de un orden universal y predeterminado como el propuesto por Jung, es decir, bajo la estructura impuesta por los arquetipos, sino que más bien se configuran mediante lo que cada persona puede crear desde su propia singularidad, es decir, desde su única e irrepetible forma de ser, percibir y articular, en donde podemos sostener que aunque sería imposible crear una teoría, un libro o una serie de imágenes que contengan la globalidad de los contenidos de la psique o alma humana, debido a que se estaría teniendo presente su infinito potencial humano, tal sentencia no implica dejar fuera la posibilidad de aplicar tal dinámica y visión a una lectura o a un estudio sobre tarot, la cual estaría basada ya no en los contenidos concretos desplegados a partir de una teoría o cosmogonía, sino más bien en la lógica que subyace tras las manifestaciones que una disciplina como el psicoanálisis ha podido revelar, creando así con esta suerte una lectura de tarot sin significados preestablecidos,
Una lectura en la que en cada caso tengamos que descifrar o hasta inventar desde ceros la interpretación de cada figura, carta y combinación para el consultante. Serían lecturas en las que en bastantes ocasiones tendríamos que echar por la borda todo lo que hemos aprendido teóricamente acerca del tarot, para darle cabida a la nueva sabiduría y las nuevas significaciones que en una especie de revelación mística comienzan a manifestarse, y así tratar de sacar a la superficie aquellos moldes o figuras arquetípicas particulares que cada persona ha construido por sí misma y para sí misma. Les puedo apostar también que si ya tienen rato leyendo el tarot, les ha ocurrido más de una vez que han logrado ver o presenciar desde las propias imágenes o constitución del tarot, y también por intervención de la persona a quien están leyendo las cartas, la manifestación o la revelación de un nuevo significado que tan solo ha aplicado para esa ocasión específica. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se sienten más cómodos sirviéndose de una teoría o serie de conocimientos bien establecidos que respalden sus lecturas? ¿O por el contrario, tal vez prefieran o le den la oportunidad al tarot que por sí mismo y desde la participación de sus consultantes vaya configurando sus significaciones únicas? ¿Alguna vez se habían preguntado qué tanto hay detrás del llamativo concepto arquetipo? Y si ustedes son partícipes del discurso de Jung, ¿hasta qué punto se han hecho responsables de todo lo que implica afirmar sus teorías? ¿Han llegado a pensar con cuánta ligereza se comparte su palabra? Estas serían unas simples preguntas que considero estaría muy bien plantearnos y tratar de contestar para afinar nuestro conocimiento y por ende nuestras lecturas de tarot. Sin embargo, lo fabuloso es que tales cuestiones podrían quedar a la espera de una respuesta profunda por toda la eternidad, ya que otro maravilloso fenómeno que se da dentro del mundo de la cartomancia es que se presta para predicar y afirmar cualquier cosa acerca de él, ya sea con base en alguna teoría psicológica como la de Jung o cualquier otro disparate, sin tener algún tipo de prueba, conocimiento o indicio de su relación. Y para muestra un botón, ya que una evidencia muy contundente de esto último que estoy afirmando es el hecho de que la persona encargada de popularizar el concepto de arquetipo en el mundo del tarot no fue el propio Carl Gustav Jung, sino una alumna suya llamada Sally Nichols, quien con una gran influencia y fascinación hacia su mentor, pero sin ningún tipo de prueba corroborable acerca de la relación del tarot con los arquetipos junguianos, escribe y publica su muy famoso libro Jung y el tarot, un viaje arquetípico. Así que si a alguien tendríamos que cuestionar o criticar por enredar el discurso de Jung con las prácticas y la teoría del tarot, sería esta mujer autora y tarotista, ya que Jung, a diferencia de lo que muchos creen, nunca llega a realizar algún estudio profundo acerca de nuestro querido conjunto de arcanos, apenas si hace algunas menciones o afirmaciones acerca de esta baraja a lo largo de toda su obra. Por desgracia, la respuesta a las interrogantes que hemos estado planteando tampoco las encontraremos en el libro de Sally Nichols, debido a que, como bien lo señala Enrique Eskenazi en la introducción de esta publicación, Nichols no se compromete y por lo tanto tampoco se hace responsable de todo lo afirmado por Jung y lo que esté detrás de su teoría, sino que simplemente nos continúa comunicando Eskenazi. Nichols simplemente utiliza el lenguaje, o tal vez mejor dicho la palabrería, con la que Jung describe y entreteje sus casos clínicos con las distintas mitologías o relatos literarios, para envolver en esa misma línea y dinámica a las imágenes que aparecen en las cartas del tarot. Y pues sí, efectivamente, lo que podemos apreciar al leer los distintos capítulos de la obra de Sally Nichols dedicados a los arcanos mayores del tarot es una suerte de equiparaciones entre las figuras del tarot de Marsella, con algunos mitos, historias o cuentos seleccionados de una manera totalmente arbitraria y cargada además de los valores y la interpretación del autor, por lo que lo único que sostiene en este caso a la relación de las cartas del tarot con unos supuestos arquetipos es el mero decir y la elocuencia con la que la autora Sally Nichols va describiendo e hilando este lazo, por lo que a final de cuentas podríamos concluir que los famosos arquetipos mencionados una y otra vez en el mundo del tarot no tienen en realidad nada que ver con el tarot, que no han hecho falta para poder servirnos de los beneficios de una lectura de tarot, y que el mundo que envuelve a nuestra misteriosa baraja podría seguir perfectamente hacia adelante en el olvido de esta teoría. Sin embargo, lo que realmente me sorprende o me genera ruido acerca de todo esto
no es la falta de solidez en los fundamentos de esta teoría, ya que esto de alguna manera para mí siempre ha sido evidente, sino más bien ha sido la gran fuerza con la que este tipo de discurso ha logrado incrustarse tan profundamente tanto en el mundo del tarot como en el de los senderos espirituales en general. Todavía no logro entender del todo el porqué de su gran éxito y el porqué de la facilidad con la que se aceptan tales afirmaciones, como si fueran muy claras, lógicas y evidentes. Tal vez sea que aunque hoy en día todavía se carezca de un riguroso marco teórico que otorgue certeza a sus fundamentos, esto no implica o excluye que sus afirmaciones sean efectivamente verdaderas. O tal vez sea simplemente que como todas estas teorías remiten a una persona o figura supuestamente científica, se acepta de antemano su verdad por el mero hecho de presentarse como una afirmación científica, ya que esto nos libra de la fastidiosa tarea de estar investigando y comprobando por nosotros mismos la veracidad de sus afirmaciones. O quizá, en un fenómeno todavía más interesante, ocurre que muchas personas, por una muy retorcida razón, estén dispuestas a asumir o aceptar con gran alegría y sin ningún tipo de filtro la invitación a abordar el mismo tren de la locura en el que se encuentra Saint Nicholas, otorgándose desde sí mismos el permiso de volcar en las cartas del tarot cualquier mitología o historia que a nuestro entender o a la buena de Dios le parezca. Al fin y al cabo, si comienzan a surgir problemáticas dentro de esta postura, siempre se tiene la confiable solución de afirmar que tal cosa es lo mismo que agregar el cuento o fábula más conveniente. Yo pienso que cualquiera de estas tres opciones tiene mucha posibilidad de ser, aunque de seguro existan muchas otras más. ¿A ustedes se les ocurre alguna otra? De cualquier manera, la propuesta de este video, como ya lo decía, está muy alejada de la idea de encontrar una sola y definitiva respuesta a todo lo planteado. Más bien, lo que se trata de lograr es un espacio de diálogo para que nos compartan todos sus puntos de vista, experiencias o dudas que espero se hayan generado con todo lo expuesto. No desestimen la posibilidad de ser quienes demuestren de una vez por todas todos los postulados elaborados por Carl Gustav Jung, o también, ¿por qué no?, el comenzar a crear una nueva visión que, aunque sea toda una locura como la de nuestro arcano sin número, revolucione las prácticas y estudios del tarot. Ya lo saben, lo más importante aquí es su participación. Cuéntenos por lo menos si ustedes utilizan a los arquetipos de Jung en sus lecturas y cómo les ha ido, o si conocen a alguien que los utilice de una manera magistral. Por el momento, de mi parte, sería todo. Recuerden dejar su like si este video les gustó y compartan para seguir creando más contenido como este. Yo soy Rafael Llanoa, esto es Arcanos Trabajando y que el destino nos siga uniendo.